El proyecto Nuevas Cartografías para comprender la Costa Rica del siglo XXI es una iniciativa interinstitucional entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, que busca comprender la transformación de los indicadores del país en las últimas décadas. Los indicadores son mediciones que nos permiten conocer cómo se encuentra el estado de los diferentes bienes y servicios. Estos se pueden cuantificar a través de la comparación entre censos, encuestas y estudios de población. La investigación ha permitido poner en diálogo una serie de estadísticas derivadas de diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las universidades públicas y otras instituciones del Estado, como la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, entre otros. Una de las principales premisas del proyecto es lograr que estos resultados sean útiles para diferentes poblaciones, entre ellas personas jóvenes, como estudiantes de colegios y de universidades. El principal producto derivado de este estudio es un libro digital, con una propuesta gráfica que promueve una interacción con los datos de una manera clara. Este libro digital, además, posee una dimensión territorial, lo que potencia la comprensión de estos indicadores en todos los cantones del país. Además, se desarrolla desde una perspectiva de género, que permite evidenciar las desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres y otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas en el acceso a condiciones de vida igualitarias. La investigación se divide en 4 grandes ejes: demografía, economía, cultura y política. En términos metodológicos, se utiliza el enfoque cuantitativo, haciendo uso del método estadístico y comparativo. En cada uno de los subtemas del libro se colocan preguntas que orientan la temática. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los retos en este tema? El uso de las preguntas nos permite indagar con mayor facilidad las diferentes problemáticas del país y comprender aquellos fenómenos que suceden en otras partes de nuestro mapa, es decir, otros lugares o situaciones que, aunque podrían ser cercanas, no las conocemos tanto. Eje 1. Demografía. Costa Rica es el país de América Latina con la tasa de fecundidad más baja y la esperanza de vida más alta de la región. Después de haber decrecido hasta 1.5 hacia el cierre de la segunda década del siglo, cruzamos el umbral de baja fecundidad y oficialmente para el 2024 nos encontramos en un estado de ultra baja fecundidad, con un indicador de 1.23 hijas e hijos por mujer. Mientras tanto, para este mismo año, la esperanza de vida del país se ubica en un promedio de 80.91 años. Las proyecciones indican que la proporción de personas adultas mayores alcanzará el 20% de la población en el año 2040. Este incremento es resultado de la inversión pública en salud, seguridad social y políticas sociales de las últimas décadas, lo que se tradujo en un mejor acceso a servicios y menor cantidad de muertes por enfermedades prevenibles, comparado con el resto de la región. Lo anterior presenta retos importantes, no solamente asociados al sostenimiento del sistema de pensiones, sino también a la configuración de los espacios públicos de interacción que puedan dar lugar a formas de envejecimiento más activas y placenteras. Por otra parte, la reducción de la cantidad de niños y niñas en el sistema escolar representa una oportunidad para incrementar los recursos destinados a cada estudiante, elevando sus oportunidades de formación dentro del sistema educativo. Eje 2. Economía. La economía del país presenta grandes asimetrías que evidencian las profundas desigualdades entre sectores y territorios. Dentro de estas, destacan las dinámicas del empleo. El empleo formal en el país muestra un decrecimiento y, mientras tanto, el llamado empleo informal se incrementa. Respecto a la medición de necesidades básicas insatisfechas, se constatan desigualdades históricas en algunas regiones. Es decir, cuando se comparan los cantones a lo largo de los años, hay algunos en los que prevalece la desigualdad durante décadas. En otras palabras, el indicador parece no moverse, aun cuando pasen múltiples gobiernos locales por esas comunidades. En algunos cantones del país, en donde el Producto Interno Bruto aumenta, posiblemente alentado por la industria turística, se evidencia que la producción de esa riqueza contrasta con los bajos indicadores del Índice de Desarrollo Humano. Es decir, el PIB se incrementa, pero no así la calidad de vida de estas comunidades. Por ejemplo, para el 2020,
todos los cantones de Guanacaste tuvieron un índice de desarrollo humano por debajo del promedio del país. Este es un ejemplo de que el desarrollo económico del turismo no está generando un sistema de redistribución en las comunidades que producen esta riqueza. Las desigualdades son más notorias para las mujeres, no solo en términos de ingresos, sino también en términos de acceso a la seguridad social, y están presentes con mayor profundidad en cantones ubicados en las costas y en el norte del país. Si quisiéramos ponerle rostro a la economía informal, para el 2022, menos del 15% de las mujeres que se dedicaban al trabajo doméstico remunerado contaban con su derecho a seguro social. Lo anterior implica que la mayoría no tendrá acceso a una pensión, lo que les llevará a un envejecimiento en condiciones de exclusión. Para el 2023, se documentó que más de 170.000 personas se dedican a esta labor y casi el 90% son mujeres. A diferencia de los enfoques basados en la pobreza, los cuales se concentran en los sectores que disponen de menores recursos, el análisis de las desigualdades es relacional. Es decir, se interesa no solo por los sectores más excluidos, sino que se pregunta también por aquellos que acumulan las riquezas y las oportunidades de una sociedad. El sector financiero es uno de los sectores que más ha visto crecer sus dividendos, sobre todo en lo que respecta a créditos para el consumo. Tal es el caso de cadenas de venta de electrodomésticos, que se transformaron en empresas que venden, por así decirlo, créditos. Tomemos un ejemplo. Una computadora que tiene un precio de 323.000 colones al contado se puede adquirir en 4 opciones, cuyos montos finales van de 582.000 a 807.000 colones. Es decir, el monto total a pagar del crédito casi duplica el precio al contado. Estas diferencias se explican por las tasas de interés, las cuales van desde 37% a 54%, en plazos de 48 a 60 meses. Para adquirirlo se requiere realizar un estudio de la capacidad y el historial de pago, con el fin de determinar si la persona puede acceder al crédito y en qué condiciones específicas. En cualquier caso, el negocio consiste en vender el crédito, pues los márgenes de ganancia son enormes. Eje 3. Cultura. Las transformaciones en la composición de las familias y la distribución de responsabilidades son importantes de considerar. Por ejemplo, el 43.7% de las madres costarricenses son jefas de hogar. Para el 2021, más de 14.500 parejas heterosexuales se divorciaron, mientras la cantidad de matrimonios evidencia un descenso en los últimos años, mayoritariamente en el matrimonio católico. A partir del 2020, cuando entró en vigencia el derecho al matrimonio igualitario, ya se registra una importante cantidad de matrimonios entre personas del mismo sexo. En 2023, la inseguridad constituyó la principal preocupación de las personas, de acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Un 34.7% de las personas encuestadas considera que la inseguridad es el principal problema del país, un porcentaje que duplica el costo de la vida, que aparece como el segundo problema, con un 17.4%. Sobre el tema de salud mental, es importante señalar que el 2022 registra un importante incremento en la tasa de suicidio. El 82% de los casos de muerte por suicidio fueron hombres, mientras que el reporte de intentos suicidas es mayor en las mujeres. La pandemia, sin duda, marca un momento importante en la historia de la atención a la salud mental, en donde se evidencia la urgencia de promover políticas y planes de acción en esta materia. El Estado posee amplias responsabilidades sobre la atención de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. En el caso de Costa Rica, los datos disponibles muestran un importante rezago. En el 2010 y en el 2015 se desarrolló la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. No obstante, la misma no ha tenido nuevas ediciones. Esta encuesta muestra que el 5.1% de los hombres entre 15 y 49 años se había realizado una cirugía de esterilización para el 2015, frente al 25.5% de las mujeres dentro de ese mismo rango etario. Con respecto al elemento geográfico, el 70.8% de las mujeres de la región central del país que viven unidas utilizaban anticonceptivos para el 2015, frente al 76.2% en el resto del país. Llama la atención que en un país con tan baja tasa de natalidad,
los datos muestran que el 49.8% de las mujeres y el 32.2% de los hombres que tienen hijas e hijos no deseaban el último embarazo. Eje 4. Política. El hallazgo principal es que el mundo de la vida, caracterizado por la desigualdad, no encuentra un correlato en la política electoral, más bien caracterizada por campañas centradas en las personas candidatas. Es decir, aunque la exclusión no es una prioridad de las campañas, sí constituye un factor que incide en la decisión de votar y por cuál partido hacerlo. En 60 años, el abstencionismo superó la duplicación y en lo que va del siglo XXI se incrementó en casi una tercera parte. La elección de 2022 mostró la paradoja de ser la contienda con más partidos inscritos para la elección presidencial y a su vez la de mayor abstención en 60 años. En las elecciones municipales de 2024 se incrementó la cantidad de mujeres en los puestos de alcaldía y regiduría. Esto gracias a las políticas de paridad horizontal y vertical implementadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. En términos generales, la Costa Rica del siglo XXI es más diversa en sus formas de vida, más desigual y desencantada con las instituciones y el sistema democrático. Frente a este panorama, se produce un desfase entre los mapas que van configurando la realidad social y aquellos con los cuales trabaja la política. Un elemento fundamental sería un gran acuerdo nacional por la educación que nos permita contar con más oportunidades para las generaciones más jóvenes. Sin idealizar el pasado, es importante señalar que las generaciones que nos antecedieron fueron capaces de construir un pacto social más inclusivo, aun cuando existieran importantes desacuerdos políticos. Resulta urgente un nuevo pacto social que asegure las oportunidades, la inclusión y la equidad. Ponernos de acuerdo sobre la sociedad que queremos.